En 1846, un grupo de familias partió hacia California en busca de una vida mejor. Sin embargo, su viaje tomó un giro trágico cuando se encontraron con condiciones climáticas brutales, suministros menguantes e inimaginables dificultades en el camino. Obligados a recurrir a medidas extremas para sobrevivir, incluyendo el canibalismo, la terrible experiencia de la partida de Donner se convirtió en un símbolo de resistencia y desesperación ante la adversidad. A pesar de las sombrías circunstancias, este salvaje relato del oeste ha cautivado a generaciones, sirviendo tanto como una historia de advertencia como un recordatorio de la persistente voluntad humana de sobrevivir, sin importar qué. Únete a nosotros. Mientras exploramos los detalles no contados y el legado perdurable de este capítulo inolvidable en la historia de la frontera estadounidense, esta es la verdadera historia de la fiesta Donner. En los 1840, muchas personas del este de los Estados Unidos decidieron mudarse al territorio de Oregon o California. Estos lugares eran difíciles de alcanzar, requiriendo un largo viaje en barco o uno duro a través de la naturaleza salvaje americana. Algunos, como Patrick Breen, querían vivir en un lugar donde todos compartieran sus creencias católicas. Otros se sintieron atraídos por la oportunidad de ganar dinero en el oeste, o por la idea de que era su destino como americanos colonizar la tierra entre los océanos Atlántico y Pacífico. La mayoría viajaba en caravanas de carretas, partiendo de Independence, Missouri. Viajaban alrededor de 15 millas al día, tardando de 4 a 6 meses en llegar a su destino. La ruta seguía los ríos hasta un paso en las montañas rocosas llamado South Pass, que era más fácil para las carretas cruzar. Luego tomaron rumbos distintos. Un hombre llamado Lansford Hastings escribió un libro llamado La Guía del Emigrante a Oregon y California para ayudar a las personas a ir al oeste. Propuso una ruta más veloz por la Gran Cuenca, aunque era más extensa. Ni siquiera había probado esta ruta él mismo hasta 1846, cuando fue de California a Fort Bridger en Wyoming. Se quedó en el fuerte para convencer a otros de tomar su atajo. Una de las partes más difíciles del viaje fueron las últimas 100 millas a través de las montañas Sierra Nevada. Estas montañas tienen muchos picos de más de 12,000 pies de altura y reciben mucha nieve. El lado este de las montañas es muy empinado. El tiempo era crucial para los viajeros para evitar quedarse atascados en el barro o la nieve. También debían asegurar suficiente hierba para alimentar a sus animales. George Donner, de Carolina del Norte, se mudó progresivamente hacia el oeste a Kentucky, Indiana, Illinois y brevemente a Texas. Para principios de 1846 tenía cerca de 60 años y vivía cerca de Springfield, Illinois. Su familia incluía a su esposa de 44 años, Thompson, sus 3 hijas, Frances, Georgia y Eliza, así como las hijas de George de un matrimonio anterior, Elita y Leanna. El hermano menor de George, Jacob, de 56 años, también se unió al grupo con su esposa, Elizabeth, sus hijastros Solomon y William Hook, y 5 hijos, George, Mary, Isaac, Louis y Samuel. Estuvieron acompañados por los carreteros Hiram O. Miller, Samuel Shoemaker, Noah James, Charles Berger, John Denton y Augustus Spitzer. James F. Reed, quien emigró de Irlanda a Illinois durante su infancia, tenía 45 años en ese momento. Su familia incluía a su esposa Margaret, su hijastra Virginia, su hija Martha Jane, o Patty, como era mejor conocida, sus hijos James y Thomas, y la madre de Margaret, Sarah Keyes, quien estaba muy enferma de tuberculosis. Reed esperaba que el clima de California beneficiara la salud de Margaret, quien estaba constantemente enferma. Los Reed contrataron a 3 hombres para conducir los equipos de bueyes: Milford Milt Elliott, James Smith y Walter Heron. Baylis Williams y su hermana Eliza se unieron como personal de apoyo general, siendo la cocinera familiar. Aunque tanto los Reeds como los Donners eran conocidos en su comunidad, no está claro cuánto se conocían entre sí.
Virginia Reed mencionó más tarde que nunca había conocido a los hijos de Donner antes de su viaje. Los ancianos del clan Reed y Donner no compartían mucho en común en cuanto a edad, antecedentes, ocupación o personalidad. Su decisión de viajar juntos podría haber sido por conveniencia, en lugar de una profunda amistad. Curiosamente, ni los Donners ni los Reeds mencionaron al otro en sus cartas a casa. Había un total de 34 personas al comenzar el viaje. Cada familia contaba con 3 carretas cubiertas y contrató carreteros para manejar los bueyes que las tiraban, además de otros ayudantes. Su primer destino fue Independencia, donde comenzaba la ruta de Oregón. La distancia desde Springfield hasta Independencia era de alrededor de 402.3 kilómetros o 400 kilómetros. Planeaban comenzar su viaje después de que las lluvias de primavera hubieran cesado y hubiera suficiente pasto para que sus animales comieran. Querían llegar antes de que las nevadas bloquearan las montañas de Sierra Nevada. El 15 de abril de 1846, el lento descenso hacia el infierno en la tierra se desplegó desde Springfield, Illinois. En mayo de 1846, 9 carretas cubiertas comenzaron la ardua travesía desde Springfield, Illinois, hacia Independence, Missouri. El 10 de mayo, las familias Donner y Reed llegaron a Independence, donde pasaron 2 días preparándose para su viaje. Aquí compraron suministros adicionales para su largo viaje a California y el 12 de mayo partieron de Independence. Alrededor de una semana después de su segunda partida, el 19 de mayo los Reeds y Donners se integraron a un grupo de 50 carretas en Indian Creek, a unas 160 kilómetros al oeste de Independence. Este grupo fue liderado por el coronel William Henry Russell. El 27 de mayo, el tren de Russell fue detenido por la crecida del agua en la orilla este del río Big Blue en lo que ahora es Kansas. Los viajeros hicieron una balsa para llevar sus carretas por el río. El 29 de mayo, mientras el grupo estaba acampado, la madre de la señora Reed, Sarah Case, falleció debido a la tuberculosis avanzada. Fue enterrada cerca, con una roca conmemorativa marcando su tumba. El 31 de mayo, los vagones restantes cruzaron el río. La familia Murphy de Tennessee se unió a la caravana de vagones durante el retraso en el Gran Río Azul. Levina Murphy, una viuda, lideró a su familia de 13, incluyendo a sus 5 hijos más jóvenes, John Landrum, Miriam Mary, Lamuel, William y Simon. Las hijas casadas de Lavina y sus familias también asistieron. Sarah Murphy Foster, su esposo William M., y su hijo Jeremiah George, y Harriet Murphy Pike, su esposo William M., y sus hijas Naomi y Catherine. Otras familias se unieron a la caravana en el camino. William H. Eddy, un fabricante de carruajes de Illinois, trajo a su esposa Eleanor y a sus 2 hijos, James y Margaret. La familia Breen, liderada por Patrick, un granjero de Iowa, incluía a su esposa Margaret, Peggy y 7 hijos. Patrick Nolan, un soltero, viajó con ellos. El inmigrante alemán Louis Kesberg, junto con su esposa Elizabeth Philippine y su hija Ada, también se unieron. Su hijo, Louis Jr., nació en el camino. 2 hombres solteros llamados Spitzer y Reinhardt viajaron con otra pareja alemana, los Wolfingers, quienes se rumoreaba que eran ricos. También tenían un conductor contratado, Dutch Charlie Berger. Un hombre mayor llamado Harkup también viajaba con ellos. Para el 16 de junio, el grupo había recorrido 450 millas de su viaje, con otras 200 millas restantes para llegar a Fort Laramie. Se enfrentaron a retrasos debido a la lluvia y a un río creciente, pero Thompson Donner escribió que actualmente estaban en el río Platte, a unas 200 millas de Fort Laramie, en la actual Wyoming. Mencionó a un amigo en Springfield que el viaje había sido más suave de lo esperado hasta ahora, diciendo: si las cosas no empeoran de lo que han sido, diré que la parte más difícil ya quedó atrás. La joven Virginia Reed recordó años después que se sintió perfectamente feliz durante la primera parte del viaje.
El 18 de junio, el coronel William Russell renunció como líder de la caravana de carretas porque él, junto con Edwin Bryant y otros, decidió cambiar sus carretas y bueyes por mulas para acelerar su viaje. Se fueron al fuerte Laramie para hacer el intercambio. El 27 de junio, el grupo con el que viajaban los Donners y Reeds, ahora conocido como la compañía Boggs después de su líder Lilburn W. Boggs, llegó al fuerte Laramie. James Reed conoció a James Clyman, un montañero experimentado que acababa de llegar de California con Lansford Hastings, utilizando su nueva ruta que más tarde se llamaría Desvío de Hastings. Clyman aconsejó a los viajeros evitar el desvío de Hastings y seguir la ruta regular en su lugar. En julio de 1846 sucedieron eventos cruciales para la fiesta de Donner durante su travesía hacia el oeste. La compañía Boggs festejó el Día de la Independencia en Beaver Creek, mientras los Graves permanecieron en el fuerte Laramie. Esta fue una ocasión trascendental, llena de sentimiento patriótico, mientras celebraban la independencia de su nación en medio de la vasta extensión de la naturaleza americana. A medida que la compañía Boggs continuaba su viaje, llegaron a la Roca de la Independencia el 11 de julio, un hito notable en su ruta. Aquí se encontraron con Wales B. Bonney, quien entregó una carta de Lansford Hastings promoviendo su nueva ruta propuesta, el Atajo de Hastings. Hastings advirtió sobre posibles desafíos en California y abogó por grupos más grandes para mayor seguridad. Afirmó haber descubierto un camino más corto a través del fuerte Bridger, al sur del Gran Lago Salado. Continuando su travesía, la compañía cruzó la división continental el 18 de julio, marcando un hito significativo en su viaje. En este punto, habían recorrido 1000 millas, con más de 1000 millas aún por delante. Su progreso fue tanto notable como desalentador, destacando la inmensa distancia que aún tenían que cubrir. En el río Little Sandy, el 19 de julio, los viajeros se enfrentaron a una decisión crucial. Algunos siguieron la ruta de Hastings, formando lo que luego se llamaría la Fiesta de Donner, bajo el liderazgo de George Donner. Mientras tanto, otros eligieron seguir el camino establecido a través de Fort Hall. Esta decisión daría forma a su destino de formas imprevistas, poniéndolos en caminos divergentes hacia su destino compartido. Mientras el grupo deliberaba, el periodista Edwin Bryant advirtió contra el atajo de Hastings, mencionando dudas sobre su viabilidad para los vagones. Sin embargo, sus advertencias no fueron atendidas, supuestamente ocultadas por Jim Bridger, quien tenía intereses creados en promover el atajo para beneficio personal. A pesar del consejo de aquellos que habían recorrido la ruta, incluyendo advertencias de Bryant y otros, el atractivo de un viaje potencialmente más fácil a través del atajo de Hastings resultó demasiado tentador para algunos miembros del grupo. Finalmente, el 31 de julio de 1846, la partida de Donner partió del fuerte de Black, acompañada por la familia McCutcheon y Jean-Baptiste Trudeau. James Reed informó que se creía que el atajo de Hastings ahorraba a los viajeros alrededor de 350 a 400 millas en comparación con el camino más largo. A pesar de las preocupaciones de otros sobre esta ruta, el señor Bridger aseguró a Reed que era un buen camino plano con abundante agua y hierba. Estimaron que tomaría alrededor de 700 millas llegar al fuerte del Capitán Sutter en California y esperaban llegar en un plazo de 7 semanas. Los emigrantes llegaron al fuerte, donde se unieron nuevos miembros, incrementando el grupo a 74 personas. Con sus números reforzados, la partida de Donner partió del fuerte Bridger y se embarcó en el atajo de Hastings, ahora 11 días detrás del grupo líder, embarcándose en un peligroso viaje hacia lo desconocido. Las decisiones tomadas durante este periodo crítico llegarían a definir su ardua y trágica expedición hacia el oeste. Desde el 1 de agosto, del 1 al 5 de agosto, la partida de Donner inicialmente hizo un progreso prometedor, siguiendo eficientemente las huellas dejadas por el grupo liderado por Hastings. Sin embargo, cuando se desviaron hacia el sur para embarcarse en el atajo de Hastings, encontraron un terreno significativamente más accidentado y peligroso de lo anticipado.
El paisaje resultó ser un obstáculo formidable, con pendientes empinadas que obligaban a los conductores de carretas a recurrir a medidas desesperadas como bloquear las ruedas de sus carretas para prevenir accidentes peligrosos. A diferencia del bien definido y establecido camino de Oregon, el atajo de Hastings presentaba un camino más desafiante y menos definido, lo que dificultaba considerablemente la navegación para el grupo. A pesar de las garantías de Hastings, la realidad era mucho más dura. El grupo se encontró atravesando cañones implacables y enfrentando numerosos obstáculos como rocas bloqueando su camino y descensos peligrosamente empinados. Esto dejó en claro que el desvío de Hastings no era la ruta sencilla y manejable que se les había hecho creer. Hastings había dejado instrucciones escritas y mensajes adjuntos a los árboles a lo largo del sendero, destinados a guiar y asistir a los viajeros. Sin embargo, el 6 de agosto, el grupo se topó con una carta de Hastings aconsejándoles que detuvieran su avance hasta que él pudiera guiarlos personalmente a través de la ruta alternativa, diferente a la que tomó el grupo de Harlan Young. Este desarrollo inesperado obligó al grupo a reevaluar su situación y considerar sus opciones para el viaje que tenían por delante. James Reed, Charles T. Stanton y William Pike se aventuraron adelante en busca de Hastings para buscar más orientación. Sin embargo, su viaje también estuvo lleno de desafíos, ya que se encontraron con cañones intransitables y obstáculos que obstaculizaban su progreso. A pesar de la oferta inicial de Hastings de guiarlos a través del terreno difícil, solo proporcionó asistencia parcial antes de regresar, dejando al grupo para navegar por el accidentado paisaje por su cuenta. Mientras tanto, la familia Graves, que había emprendido una misión para localizar a la fiesta Donner, finalmente los alcanzó. Su llegada aumentó las filas del grupo a 87 miembros, viajando en 68 carretas. De vuelta en el grupo principal, Reed abrió un camino para guiarlos de regreso, con la compañía optando por seguir su ruta en lugar de rehacer sus pasos hasta el fuerte Bridger. Sin embargo, el progreso fue lento, con el grupo avanzando a un ritmo de solo aproximadamente 1,5 millas por día. Los hombres trabajaron incansablemente, despejando matorrales, talando árboles y quitando rocas para abrir camino a los vagones mientras avanzaban a través del terreno accidentado. Para el 20 de agosto, el grupo llegó a un punto de observación en las montañas, ofreciendo una vista impresionante de la vasta extensión del Gran Lago Salado abajo. 2 días después, el 22 de agosto, descendieron al valle del Lago Salado a través del Cañón de la Emigración, habiendo seguido la ruta proporcionada por el Cañón del Este desde el río Weber. A pesar de su continuo progreso, aún enfrentaban un viaje desalentador por delante, con aproximadamente 600 millas restantes y solo un mes de verano restante. Con el paso de los días, las tensiones en el grupo se incrementaron. Stanton y Pike, que habían acompañado a Reed en su viaje, se perdieron en su regreso al grupo, casi recurriendo a consumir sus caballos antes de finalmente reunirse con el grupo. Trágicamente, el 25 de agosto, Luke Halloran sucumbió a la tuberculosis, creando un momento solemne para los viajeros. Su entierro sirvió como un sombrío recordatorio de las duras realidades de su viaje y el peaje que estaba cobrando a su grupo. Mientras avanzaban, el grupo encontró más desafíos, incluyendo un viaje de 2 días a través de un terreno árido e inhóspito, como advirtió Hastings. Se prepararon lo mejor que pudieron, recolectando agua y hierba antes de embarcarse en la ardua travesía. Sin embargo, las duras condiciones resultaron implacables, con temperaturas abrasadoras durante el día y heladas por la noche, afectando tanto a los viajeros como a sus recursos. Para el 30 de agosto, el grupo enfrentaba la etapa más agotadora de su viaje. Al atravesar una montaña de 1000 pies, emergieron para enfrentar una vasta y desolada salina que se extendía ante ellos. El paisaje era implacable, con la tierra reseca y el sol abrasador, presentando desafíos formidables. La humedad atrapada debajo de la corteza de sal se filtraba hacia arriba, transformando el suelo en una masa adhesiva pegajosa. A pesar de sus mejores esfuerzos, el suministro de agua del grupo disminuyó rápidamente, obligando a algunos miembros a aventurarse a pie en busca de recursos de agua adicionales.
Los días siguientes estuvieron llenos de dificultades y desesperación mientras el grupo luchaba por navegar el terreno implacable. Algunos animales, debilitados por el agotamiento y la sed, fueron abandonados, mientras que otros intentaron frenéticamente sobrevivir. Finalmente, el viaje a través del gran desierto del lago Salado resultó ser una prueba desgarradora, que duró 6 días en lugar de los 2 anticipados. Para el 8 de septiembre, los viajeros completaron un desafiante viaje de 5 días a través del desierto de 80 millas, que inicialmente se creía que tenía la mitad de su ancho real, según Hastings. Desilusionados por el arduo trayecto, el grupo ya no confiaba en el atajo de Hastings. Al llegar a los manantiales del otro lado, descansaron para recuperarse. No obstante, sus pérdidas fueron considerables. Se perdieron 36 cabezas de ganado, la mitad pertenecían a Reed y tuvieron que abandonar 4 carretas. La semana siguiente la pasaron al pie del pico piloto, recuperándose de su calvario, buscando el ganado perdido, recuperando las carretas abandonadas y redistribuyendo los suministros restantes entre las carretas supervivientes. La familia de Reed sufrió las pérdidas más sustanciales, lo que llevó a Reed a asumir un papel más asertivo. Solicitó un inventario de posesiones y alimentos a todas las familias. Reed propuso enviar a 2 hombres, Charles Stanton y William McCutcheon, al fuerte Sutter en California, ya que había oído hablar de la generosidad de Sutter hacia los viajeros varados, con la esperanza de que pudieran adquirir provisiones adicionales. Con su ganado agotado, los carros restantes en condiciones de servicio fueron tirados por equipos mixtos de vacas, bueyes y mulas. A mediados de septiembre, los exploradores informaron que quedaban otras 40 millas de desierto por delante. A pesar de su ganado agotado y sus bueyes flacos, la partida de Donner logró cruzar el siguiente tramo de desierto relativamente ilesos. El avance parecía más fluido, sobre todo al cruzar el valle próximo a las montañas Ruby. Aunque albergaban resentimiento hacia Hastings, no tenían otra alternativa que seguir sus huellas obsoletas. El 26 de septiembre, 2 meses después de tomar inicialmente el atajo de Hastings, el grupo se reunió con el camino tradicional junto a un arroyo conocido como el río Humboldt. Curiosamente, este camino estándar resultó ser 125 millas más corto que el atajo de Hastings, lo que indica que el atajo en realidad había retrasado su viaje alrededor de un mes. Durante su viaje por el río Humboldt, el grupo se topó con nativos americanos Paiute y algunos se les unieron temporalmente. Sin embargo, estos encuentros no estuvieron exentos de problemas, ya que se alega que algunos Paiutes robaron o dispararon a varios bueyes y caballos. Incluso hubo sospechas de que una de las camisas del señor Graves desapareció una noche, probablemente tomada por los Paiutes. A mediados de octubre, las familias Donner decidieron separarse con la esperanza de avanzar más rápido. El 5 de octubre, las tensiones se intensificaron cuando los equipos liderados por Reed y Graves se enredaron mientras luchaban para subir una colina arenosa en Iron Point, Nevada. Se produjo una acalorada altercación entre Milt Elliott, el carretero de Reed, y John Snyder, quien conducía el vagón de los Graves. Reed intervino con su cuchillo para separar a los equipos, pero Snyder le golpeó en la cabeza con el mango de su látigo, causándole una grave lesión. En un acto desesperado de autodefensa, Reed apuñaló fatalmente a Snyder debajo de la clavícula. Esa noche, los testigos se reunieron para decidir el curso de acción. Como las leyes de Estados Unidos no aplicaban en el territorio mexicano donde se hallaban, las caravanas de vagones solían administrar su propia justicia. George Donner, el líder del grupo, estaba un día adelante con su familia, dejando la decisión principal al grupo. Aunque algunos creían que Snyder había provocado a Reed golpeándolo, las opiniones estaban divididas. Louis Kesberg propuso colgar a Reed, pero se llegó a un compromiso, permitiendo a Reed abandonar el campamento solo a la mañana siguiente, mientras su familia permanecía bajo el cuidado de los demás. Sin embargo, la hijastra de Reed le proporcionó secretamente un rifle y comida antes de su partida. El 6 de octubre, Reed se dirigió hacia el oeste y alcanzó a los Donners al día siguiente. Uno de los carreteros de Reed, Walter Heron, optó por acompañarlo a California. Conscientes del tiempo que se agotaba, los emigrantes aceleraron su viaje por el río Humboldt.
Los desafíos que soportó el partido Donner llevaron a grupos fragmentados, cada uno centrado en la autopreservación y desconfiado de los demás. La hierba se volvió escasa y los animales se debilitaron constantemente, lo que obligó a todos a caminar para aligerar la carga. Kesberg obligó a Hardcoop a caminar, lo que resultó en graves lesiones en los pies y desapareció poco después. A pesar de las súplicas para buscarlo, los demás se negaron. Los nativos americanos saquearon los caballos de Graves y se perdieron más ganado debido a la escasez de pasto y a los ataques de los Paiute. Se perdieron casi 100 bueyes y ganado y las provisiones de comida estaban casi agotadas. Los problemas persistieron al encontrarse con los Donners. Se abandonó otro vagón y los Eddies perdieron sus bueyes debido a ataques de nativos americanos, lo que los obligó a abandonar sus carretas y caminar. Con las raciones agotadas, soportan la sed y el hambre. Margaret Reed y sus hijos también perdieron su vagón. Sin embargo, su calvario en el desierto finalmente terminó cuando llegaron al río Truckee en un entorno exuberante. Con el invierno acercándose, la compañía sintió una urgencia por cruzar la Sierra Nevada antes de las nevadas. Stanton regresó con mulas y comida del fuerte Sutter con guías nativos americanos proporcionando un rayo de esperanza. A pesar de su estado desaliñado, Reed y Heron habían llegado a salvo y a pesar de las dificultades, el grupo persistió, con lo peor aparentemente detrás de ellos, mientras enfrentaban el desalentador cruce de la Sierra Nevada. Ante la desalentadora perspectiva de cruzar montañas incluso más desafiantes que la cordillera Wasatch, la partida Donner tuvo que sopesar sus opciones, avanzar o darle un descanso a su ganado. Era finales de octubre y se les había asegurado que el paso, ahora llamado Paso Donner, no estaría bloqueado por la nieve hasta mediados de noviembre. El 28 de octubre, James Reed llegó al fuerte Sutter. Poco después, la tragedia golpeó cuando William Foster disparó accidentalmente a su cuñado, William Pike, durante un manejo negligente de un arma cargada. Pike falleció y mientras lo enterraban en el cañón de Truckee comenzó a nevar. Mientras tanto, Reed y McCutcheon, después de adquirir caballos y suministros de Sutter, se aventuraron de nuevo a las montañas para reunirse con sus familias. Sin embargo, se encontraron con nieve profunda y se vieron obligados a esconder sus provisiones antes de regresar al fuerte para esperar otra oportunidad. Mientras tanto, el grupo principal reanudó su viaje, con las familias avanzando una por una. Los Breens lideraron el camino, seguidos por los Kesbergs, Stanton con los Reeds, Graves y Murphys, mientras que los Donners se quedaban atrás. Sin embargo, un eje de uno de los vagones Donner se rompió, lo que llevó a George y Jacob Donner a fabricar un reemplazo en el bosque. Lamentablemente, George se lastimó la mano en el proceso, ralentizando aún más su progreso. A medida que se acercaba noviembre, Patrick Breen describió su lucha. Avanzando tan rápido como su agotado ganado podía manejar, llegaron al pie de la cresta principal cerca del lago Truckee. Un halo alrededor de la luna insinuaba una tormenta inminente a pesar del clima despejado. Pasando la noche junto al lago, despertaron para encontrar la cumbre ya cubierta por 5 pies de nieve. Aunque Stanton y un guía nativo americano alcanzaron el paso, se vieron obligados a regresar debido al agotamiento. El resto del grupo se retiró al extremo oriental del lago mientras una feroz tormenta los envolvía. Derrotados por el momento, se retiraron al lago Truckee, a solo 150 millas del fuerte Sutter. Los Breen, junto con algunos otros, intentaron el empinado ascenso al lago Truckee, acampando cerca de una cabaña hecha por viajeros previos. Los Eddies y Kesbergs se les unieron, pero ventisqueros intransitables forzaron un retiro al lago Truckee. Mientras tanto, las familias Donner, retrasadas por el accidente, aún estaban lejos. Con el invierno cerca, las familias se alistaron para el largo viaje en el lago Truckee. Se refugiaron en cabañas rudimentarias, parchadas con cualquier material que pudieran encontrar, y soportaron techos con goteras y la falta de servicios básicos.
La población de invierno de 60 incluía hombres, mujeres y niños viviendo en cabañas improvisadas o tiendas de campaña. A pesar de sus esfuerzos, se enfrentaron a una dura realidad cuando comenzó una tormenta de 8 días, señalando el inicio de una brutal prueba invernal. Al instalarse en el campamento, el grupo encontró escasez de alimentos traídos por Stanton desde el fuerte Sutter. Los bueyes comenzaron a perecer y sus cadáveres congelados se amontonaban cerca. Aunque el lago aún no se había congelado, los pioneros luchaban por descubrir cómo atrapar truchas del lago. A pesar de ser el cazador más hábil, Eddie logró matar a un oso, pero luchó para encontrar más presas. Tanto los Reed como la familia de Eddie perdieron casi todas sus pertenencias. Margaret Reed prometió compensar a las familias Graves y Breen por sus bueyes prestados una vez que llegaran a California. Sin embargo, Graves exigió una tarifa exorbitante de $25 a Eddie por las carcasas de un buey que ya había muerto de hambre. Era fácil de ver. La desesperación se extendió por todo el campamento, llevando a algunos a creer que los individuos podrían tener mejor suerte cruzando el paso solos en lugar de con los vagones. Sin embargo, cada intento de pequeños grupos fracasó. Una severa tormenta que duró más de una semana enterró el área bajo tanta nieve que el ganado y los caballos, que eran su única fuente de alimento restante, perecieron y ahora estaban perdidos en la nieve. Patrick Breen comenzó a documentar sus luchas en un diario el 20 de noviembre, inicialmente enfocándose en las condiciones climáticas, pero gradualmente incorporando referencias a Dios y la religión en sus entradas. Aquí hay algunos ejemplos. 20 de noviembre. Llegamos a este lugar el 31 del mes pasado que nevó. Seguimos hacia el paso, pero la nieve era tan profunda que perdimos el camino. 1 a 3 millas de la cumbre, luego regresamos a la cabaña en el lago. Ahora hemos matado a la mayoría de nuestro ganado, teniendo que quedarnos aquí hasta la próxima primavera y vivir con carne de mala calidad, sin pan ni sal. Nevó durante el espacio de 8 días con poca interrupción después de nuestra llegada aquí. 25 de noviembre, viento oeste-noroeste. Nublado. Parece la víspera de una tormenta de nieve. Nuestros montañeros intentarán cruzar la montaña mañana si el clima es justo. Hizo mucho frío anoche. 29 de noviembre. Todavía está nevando, ahora tiene alrededor de 3 pies de profundidad. Viento del oeste, maté a mis últimos bueyes hoy, los desollaré mañana. Entrega otro yugo a los Foster, la madera escasea. 6 de diciembre, la mañana está bien y despejada, ahora hay algunas nubes. Viento del sureste, no mucho en el sol. Stanton y Graves fabrican raquetas de nieve para otro juego de montaña. No hay cuenta de mulas. 20 de diciembre. Noche despejada, congeló un poco, ahora despejado y agradable. Viento noroeste, algo de deshielo. Señora Reed aquí, 50 de Milt. Aún así, Dutch Charlie comenzó para Donners, volvió atrás, incapaz de proceder. Tiempos difíciles, pero no decaído. Nuestras esperanzas están en Dios. ¿Amén? La vida en el lago Truckee fue increíblemente dura. Las cabañas eran diminutas y mugrientas, y las intensas nevadas mantenían a todos encerrados por días. Sus dietas rápidamente se limitaron a lo que pudieran conseguir. Hervían tiras de piel de buey para hacer una sustancia similar a un gel que sabía terrible. Los huesos de bueyes y caballos se hervían una y otra vez para hacer sopa, pero se volvían tan frágiles que se deshacían al masticar. En ocasiones carbonizaban los huesos para poder comerlos. Los niños Murphy incluso recurrieron a desgarrar la alfombra de óxido junto a la chimenea, asándola sobre las llamas abiertas y comiéndola. Tras la partida del grupo con raquetas de nieve, casi 2/3 de las personas en el lago Truckee eran niños. La señora Graves cuidó a 8 de ellos, mientras que Levina Murphy y Eleanor Eddy se encargaron de 9. Algunos de los migrantes atraparon y comieron ratones que entraron en sus cabañas por desesperación. Muchos se debilitaron y pasaron gran parte del tiempo en cama. De vez en cuando, alguien hacía el difícil viaje para visitar a los Donners. Sin embargo, pronto llegó la noticia de que Jacob Donner y 3 hombres contratados habían muerto.
Uno de los hombres, Joseph Reinhardt, confesó en su lecho de muerte haber asesinado a otro miembro del grupo llamado Wolfinger. Para agregar a sus problemas, la mano de George Donner se infectó, dejando solo a 4 hombres capaces de trabajar en el campamento Donner. Margaret Reed logró guardar suficiente comida para hacer una olla de sopa para Navidad, lo que trajo algo de alegría a sus hijos. Sin embargo, para enero enfrentaban inanición. Incluso consideraron comer los óxidos que servían como su techo. Margaret, su hija Virginia, Milt Elliot y una sirvienta llamada Eliza Williams intentaron salir a pie para buscar comida. Tras 4 días en la nieve, debieron volver. Su cabaña ya no era habitable, así que se mudaron con los Breen. Los sirvientes se fueron a vivir con otras familias, y un día la familia Graves vino a cobrar una deuda que los Reeds debían y se llevaron las pieles de buey, dejando a la familia sin nada para comer. Según todos los relatos, era la hora más oscura de la noche. O eso pensaban. El grupo varado en el lago Truckee afrontaba mayores problemas. 2 miembros, Augustus Spitzer y Baylis Williams, fallecieron debido a la malnutrición severa en lugar de la inanición directa. Franklin Graves entonces tomó la iniciativa de fabricar 14 pares de raquetas de nieve improvisadas usando yugos de buey y piel. Algo tenía que hacerse. Así que el 16 de diciembre, un desesperado grupo de 17 individuos, incluyendo hombres, mujeres y niños, emprendieron a pie la travesía para cruzar el paso de montaña. Sorprendentemente, 4 de los hombres eran padres y 3 madres dejaron a sus hijos pequeños con otras mujeres. Llevando solo alimentos para 6 días, junto con suministros básicos como un rifle, una manta, un hacha y pistolas, tenían como objetivo llegar al Valle del Oso. El historiador Charles McGlashan más tarde apodó a este valiente pero desesperado grupo la Esperanza Desolada. Durante su viaje, 2 miembros sin raquetas de nieve, Charles Berger y William Murphy de 10 años, retrocedieron temprano. Otros en el grupo improvisaron un par de raquetas de nieve para Lemuel Murphy de 12 años en la primera noche, utilizando una de las alforjas que llevaban. A pesar de las raquetas de nieve, enfrentaron muchos retos en las difíciles condiciones. Sin la nutrición adecuada y experiencia en nieve profunda, la mayoría sufrió ceguera por nieve al tercer día. En el 6º día, Eddie descubrió afortunadamente que su esposa tenía una pequeña cantidad de carne de oso escondida en su equipaje. Avanzando el 21 de diciembre, un miembro, Stanton, se quedó atrás y más tarde fue encontrado fallecido en el mismo lugar al año siguiente. El grupo se desorientó y desanimó mientras avanzaban con dificultad. Con las provisiones de comida agotadas y la desesperación asentándose, Patrick Dolan sugirió una solución macabra. Un miembro debería ofrecerse voluntariamente para sacrificarse, para alimentar a los demás. Algunos propusieron un duelo, mientras que otros sugirieron una lotería para elegir al desafortunado. El mismo Patrick Dolan perdió el sorteo, pero el grupo no pudo llevar a cabo la acción. Por la noche, una ventisca apagó su fuego, obligándolos a acurrucarse juntos bajo las mantas en lo que más tarde se conocería como el Campamento de la Muerte. A pesar de la sugerencia de William Eddy de seguir avanzando hasta que el agotamiento hiciera mella, una feroz ventisca les obligó a detener su progreso. Trágicamente, las primeras bajas fueron Antonio, el cuidador de animales, seguido de Franklin Graves. Mientras la ventisca arreciaba, la cordura de Dolan se esfumaba. Se quitó la ropa y corrió hacia el bosque, afirmando que era tan cálido como un día de verano. Poco después de su regreso, falleció. Luchando con el hambre y la cercanía de la muerte, algunos miembros del grupo recurrieron a consumir carne del cuerpo de Dolan. Mientras tanto, el joven Lemuel Murphy sucumbió a la inanición. La hermana de Lemuel hizo intentos desesperados por alimentarlo, pero él falleció poco después. A pesar de su grave situación, Eddie, Salvador y Luis se negaron a participar en actos tan espantosos. Al día siguiente, reconociendo la dura realidad de sus circunstancias, los sobrevivientes restantes tomaron la difícil decisión de cosechar carne de los fallecidos para preservarla para el sustento futuro.
Se tomaron precauciones significativas para evitar que alguien consumiera la carne de sus familiares. Tras un breve descanso, retomaron su viaje con la esperanza de hallar el camino. Sin embargo, el hambre continuó atormentándolos, llevando finalmente a Eddie a consumir carne humana de manera reluctante. Pero su escaso suministro pronto se agotó. Desmontaron sus raquetas de nieve en un intento desesperado por sobrevivir, usando la malla de piel de buey como alimento. La conversación se volvió sombría cuando discutieron la posibilidad de matar a Luis y Salvador para subsistir. Percibiendo el riesgo, ambos se fueron calladamente. La tragedia golpeó de nuevo cuando Harry Fosdick falleció durante la noche, dejando solo a 7 supervivientes. Eddie y Mary Graves salieron a cazar, pero a su regreso, con carne de venado, descubrieron que el cuerpo de Fosdick ya había sido desmembrado para comida. Después de soportar varios días más, 25 en total, desde su partida del lago Truckee, la esperanza desesperada se encontró con Salvador y Luis, quienes habían pasado alrededor de 9 días sin comida y estaban al borde de la muerte ellos mismos. William Foster, habiendo albergado la intención desde antes de su partida, disparó a ambos hombres. Luego se desmembraron sus cuerpos y se conservó su carne para sustento. Aunque el acto de matar a los 2 jóvenes no se mantuvo en secreto, Foster enfrentó repercusiones mínimas y vivió el resto de su vida sin consecuencias legales. Esto se puede atribuir al sentimiento predominante, como lo articulan los historiadores, de que las vidas de los nativos americanos a menudo eran infravaloradas. Solo unos días después, el grupo se topó con un asentamiento de nativos americanos, apareciendo tan demacrados y desgastados que los habitantes inicialmente huyeron por miedo. Sin embargo, los nativos americanos finalmente proporcionaron lo poco que podían ofrecer: bellotas, hierba y piñones. Y después de pasar unos días allí, Eddie continuó con la ayuda de los miembros de la tribu, llegando finalmente a un rancho y una pequeña comunidad agrícola en las afueras del Valle de Sacramento. Un equipo de rescate improvisado halló a los otros 6 sobrevivientes el 17 de enero. Su ardua travesía desde el lago Truckee había durado un total de 33 días. A finales de octubre de 1846, James Reed logró salir de Sierra Nevada y llegó a Rancho Johnson. Mientras estaba a salvo recuperándose en el fuerte de Sutter, su preocupación por el destino de su familia y amigos crecía cada día. Reed apeló urgentemente al 100 Oronel John 100 Fremont, solicitando asistencia y formando un equipo para cruzar el paso y ayudar al grupo varado. A cambio de esta asistencia, Reed se comprometió a unirse a las fuerzas de Fremont y participar en la Guerra México-Americana. Acompañando a Reed estaba McCutcheon, quien había sido incapaz de regresar con Stanton, junto con varios miembros del partido Harlan Young. La caravana de Harlan Young, compuesta por aproximadamente 30 caballos y una docena de hombres, había llegado al fuerte Sutter el 8 de octubre, marcando el último paso exitoso sobre la Sierra Nevada para la temporada. Cargados con suministros de comida, anticipaban encontrar al partido Donner en el lado occidental de la montaña, cerca del río Bear, aunque en una situación desesperada. Sin embargo, al llegar al valle del río, solo descubrieron a una pareja de pioneros que se había separado de su compañía y estaban al borde de la inanición. A pesar de enfrentar la deserción de 2 guías que se escaparon con algunos de sus caballos, Reed y McCutcheon persistieron, aventurándose más arriba en el valle hasta Yuba Bottoms, cubriendo finalmente la última milla a pie. Parados en la base de Emigrant Gap, a solo 12 millas de la cumbre, se encontraron con una barrera de nieve intransitable. Con sus esperanzas destrozadas, Reed y McCutcheon retrocedieron a regañadientes hasta Sutter's Fork. Su misión de rescate no se cumplió. Durante la Guerra México-Estados Unidos, gran parte de la fuerza militar en California estaba ocupada, dejando pocos hombres aptos disponibles para otras tareas. Por ejemplo, el personal de Fremont estaba ocupado capturando Santa Bárbara durante el mismo periodo. Este esfuerzo de guerra resultó en carreteras bloqueadas, comunicación interrumpida y escasez de suministros en toda la región. A pesar de los llamados a voluntarios para ayudar a la fiesta Donner, inicialmente solo respondieron 3 hombres.
James Reed se encontró retrasado en San José hasta febrero debido a levantamientos locales y confusión generalizada. Durante este tiempo, participó en discusiones con otros pioneros y conocidos. En respuesta a la grave situación, la gente de San José redactó una petición instando a la Marina de los Estados Unidos a intervenir y ayudar a las personas varadas en el lago Truckee. Se difundieron informes en 2 periódicos locales sobre miembros del Partido de las Raquetas de Nieve recurriendo al canibalismo, lo que despertó simpatía por aquellos que aún estaban atrapados en las montañas. Motivados por la compasión, los residentes de Yerba Buena, muchos de los cuales eran migrantes recientes ellos mismos, recaudaron $1,300 en esfuerzos de ayuda organizados. Los fondos se usaron para crear 2 campamentos, destinados a apoyar una misión de rescate para asistir a los refugiados varados. El 4 de febrero, un equipo liderado por William Eddy partió del Valle de Sacramento para rescatar al Donner Party varado. Desafíos como lluvia y río desbordado causaron retrasos. Mientras Eddy se quedaba en Bear Valley, otros en el grupo avanzaban a través de tormentas de nieve para llegar al lago Truckee, almacenando comida en el camino para aligerar su carga. 3 miembros retrocedieron, pero 7 perseveraron. El 18 de febrero, los 7 hombres llegaron al Paso Fremont, hoy llamado Paso Donner. Al acercarse al lugar indicado por Eddy para hallar las cabañas, gritaron. Una cansada señora Murphy salió de un refugio cubierto de nieve, preguntando si eran californianos o ángeles. Los rescatistas racionaron la comida con cautela, temiendo que demasiado podría dañar a los migrantes hambrientos. Todas las cabañas estaban enterradas bajo la nieve, con sus techos de óxido descomponiéndose y emitiendo un olor fétido. 13 personas murieron en los campamentos y fueron sepultadas en la nieve cerca de los techos de las cabañas. Varios supervivientes mostraban dificultades emocionales. Un trío del equipo de rescate viajó hasta la ubicación de la familia Donner y escoltó a 4 niños desnutridos y 3 adultos de regreso. Leanna Donner enfrentó desafíos significativos al escalar desde Alder Creek hasta el lago Truckee. La prueba era indescriptiblemente dolorosa, llena de sufrimiento. El brazo de George Donner seguía gravemente infectado, dejándolo inmóvil. Del grupo, se seleccionó a 23 individuos para acompañar al equipo de rescate, dejando a 21 en el lago Truckee y a 12 en Alder Creek. Los rescatistas ocultaron a los supervivientes la verdad sobre el destino del grupo de raquetas de nieve, informándoles solo que no habían regresado debido a las congelaciones. Patty y Tommy Reed estaban demasiado débiles para cruzar la nieve y nadie tenía suficiente fuerza para llevarlos. Margaret Reed se enfrentó a una difícil decisión. Ella acompañó a sus 2 hijos mayores a Bear Valley, mientras que sus 2 hijos frágiles se quedaron en el lago Truckee. Antes de separarse, Patty le dijo a su madre, «Si nunca me vuelves a ver, haz lo mejor que puedas». A su regreso al lago, los Breen inicialmente se negaron a darles refugio, pero después de que Glover dejó provisiones adicionales, permitieron a regañadientes que los niños entraran. Mientras tanto, el equipo de rescate se desanimó al descubrir que los animales habían saqueado el primer alijo de comida, dejándolos sin provisiones por 4 días. Durante el desafiante viaje por el paso, John Denton cayó en coma y falleció. Poco después, Ada Kesberg también sucumbió, dejando a su madre devastada e incapaz de separarse del cuerpo de su hija. Mientras los rescatistas seguían la búsqueda por un terreno complicado durante días, crecía su preocupación por la supervivencia de los niños. Algunos de los niños recurrieron a comer el fleco de piel de venado de los pantalones de un rescatista y los cordones de otro, para sorpresa del grupo de socorro. Al descender de las montañas, se toparon con el siguiente grupo de rescatistas, entre ellos James Reed. Margaret, al escuchar la voz de Reed, se desplomó en la nieve, abrumada de emoción. Una vez que los migrantes rescatados llegaron a salvo al Valle del Oso, la tragedia golpeó cuando William Hook, el hijastro de Jacob Donner, irrumpió en las despensas de comida y se excedió, lo que resultó en su muerte. Los sobrevivientes restantes continuaron hacia el fuerte de Sutter, donde Virginia Reed expresó que sentía como si hubiera entrado al paraíso.
Le resultó divertido el hecho de que un joven le propuso matrimonio, a pesar de que ella solo tenía 13 años y se estaba recuperando de la inanición, aunque ella rechazó su oferta. En el momento en que se estaba organizando la misión de rescate inicial, George Sean Young, un colonizador de California cercano, experimentó sueños perturbadores sobre un grupo de pioneros hambrientos luchando en la nieve profunda. Así que al escuchar esto, Junt, junto con Mariano Guadalupe Vallejo y otros, reunió $500 para financiar otro esfuerzo de rescate. El 1 de marzo, el segundo equipo de rescate llegó al lago Truckee. Entre ellos había montañistas experimentados, notablemente John Turner, quien acompañó a Reed y McCutcheon en su regreso. Reed se reunió con alegría con su hija Patty y su hijo enfermo Tommy. Al inspeccionar, la cabaña de Breen parecía relativamente bien, pero la condición de la cabaña de Murphy, como describió el autor George R. Stewart, estaba más allá de la descripción y casi más allá de la creencia. Levina Murphy, cuidando de su hijo Simon, de 8 años, y los 2 niños pequeños de William Eddy y Foster, estaba mentalmente deteriorándose y casi ciega. Los niños estaban letárgicos y descuidados tras días sin recibir atención apropiada. Louis Kesberg, con una pierna lesionada, apenas podía moverse y había tomado residencia en la cabaña. Durante el periodo entre la partida del primer grupo de rescate y la llegada del segundo, nadie en el lago Truckee había muerto. Sin embargo, Patrick Breen relató una visita perturbadora a finales de febrero de la señora Murphy, quien mencionó que su familia estaba considerando recurrir al canibalismo involucrando a Milt Elliott. Reed y McCutcheon luego hallaron el cuerpo mutilado de Elliott. En el campamento de Alder Creek, la situación era igualmente sombría. Los primeros 2 miembros del equipo de rescate en llegar vieron a Trudeau cargando una pierna humana. Al ser descubierto, lo desechó en un agujero en la nieve, junto a los restos mayormente desmembrados de Jacob Donner. Dentro de una tienda, Elizabeth Donner se negó a comer, mientras sus hijos estaban siendo alimentados por los órganos de su padre. Ya se habían consumido otros 3 cuerpos. En la otra tienda, Thompson Donner parecía estar en relativamente buena salud, pero George estaba gravemente enfermo debido a una infección que se había extendido a su hombro. La segunda misión de rescate evacuó con éxito a 17 individuos del lago Truckee, siendo solo 3 de ellos adultos. Las familias Breen y Graves decidieron partir. En el lago Truckee solo quedaban 5 personas: Kesberg, la señora Murphy y su hijo Simon, junto con un joven Eddie y niños de crianza. Thompson Donner eligió quedarse con su esposo enfermo después de que Reed le aseguró que un tercer equipo de rescate estaba en camino. La señora Donner decidió quedarse con sus hijas Elisa, Georgia y Frances. El retorno a Bear Valley fue lento para el segundo equipo de rescate. En un momento, Reed envió a 2 hombres adelante para recuperar el primer lote de alimentos almacenados, anticipando la llegada del tercer equipo de rescate liderado por un hombre llamado Sr. Woodworth. Sin embargo, una feroz ventisca golpeó después de que cruzaron el paso. Trágicamente, Isaac Donner, de 5 años, murió congelado y Reed casi sufrió el mismo destino. Mary Donner sufrió quemaduras severas en los pies, porque estaban tan congelados que no se dio cuenta de que los estaba apoyando en el fuego mientras dormía. Cuando la tormenta amainó, las familias Breen y Graves estaban demasiado agotadas para moverse después de días sin comer. Por lo tanto, el equipo de rescate se marchó sin ellos. El sitio donde se abandonó a los Breen y Graves se denominó Campamento de los Hambrientos. Margaret Breen tomó el mando para mantener a los miembros del campamento después de que los demás se fueron montaña abajo. A pesar de sus esfuerzos, Elizabeth Graves y su hijo Franklin sucumbieron a la muerte antes de la llegada del siguiente equipo de rescate, lo que llevó a los miembros restantes a consumir la carne de los fallecidos para poder vivir incluso un día más. 3 miembros del equipo de rescate se quedaron atrás para ayudar a los que aún estaban en los campamentos: Charles Stone en el lago Truckee y Charles Cady y Nicholas Clark en Alder Creek. Mientras Clark estaba cazando, Stone viajó a Alder Creek y coordinó con Cady para regresar a California.
Según Stewart, Thompson y Donner arreglaron para que llevaran a sus hijas Eliza, Georgia y Frances con ellos, posiblemente por $500 en efectivo. Stone y Katie escoltaron a las 3 chicas hasta el lago Truckee, pero las dejaron en una cabaña con Kesberg y Levina Murphy cuando partieron hacia el Valle del Oso. Katie recordó más tarde que después de 2 días en el camino, notaron y pasaron un campamento hambriento, pero no se detuvieron para ofrecer asistencia. En cambio, alcanzaron a Reed y a los demás en unos pocos días. Días después, en Alder Creek, Clark y Trudeau decidieron viajar juntos a California. Y al llegar al lago Truckee y encontrar a las chicas Donner todavía allí, regresaron a Alder Creek para informar a Tamsen Donner, la madre de las chicas. William Foster y William Eddy, supervivientes de la fiesta de raquetas de nieve, partieron de Bear Valley para interceptar a Reed, acompañados por un hombre llamado John Stark. Después de un día, se encontraron con Reed ayudando a sus hijos a luchar hacia Bear Valley, congelados y sangrando, pero vivos. Desesperados por rescatar a sus hijos, Foster y Eddy convencieron a 4 hombres, mediante persuasión y dinero, para que los acompañaran de vuelta a Truckee Lake. En su viaje, se toparon con los 11 supervivientes en el campamento de los hambrientos, reunidos alrededor de un fuego que se había hundido en un pozo. Después, el equipo de rescate se separó, con Foster, Eddy y otros 2 yendo de vuelta al lago Truckee. Con la esperanza de salvar a algunos supervivientes del campamento de los hambrientos, 2 rescatistas tomaron a un niño cada uno y regresaron al Valle del Oso. Sin embargo, John Stark se negó a abandonar a los demás. Recogió a 2 niños junto con todas las provisiones y ayudó a los bravos y graves restantes a llegar a salvo, a veces llevando a los niños en etapas a lo largo del sendero, dejándolos y luego volviendo para recoger a los otros niños debilitados. Mientras tanto, Foster y Eddy llegaron al lago Truckee el 14 de marzo, donde trágicamente descubrieron que sus hijos habían perecido. Kesberg informó a Eddy que había consumido los restos del hijo de Eddy, lo que provocó que Eddy jurara venganza contra Kesberg si alguna vez se cruzaban en California. Mientras tanto, George Donner y uno de los hijos de Jacob Donner aún estaban vivos en Alder Creek. Tamsen Donner acababa de regresar a la cabaña Murphy para atender a sus hijas. A pesar de que se le informó que era poco probable que llegara pronto otro grupo de rescate, Tamsen eligió quedarse con su esposo. Foster, Eddy y los demás del tercer grupo de rescate partieron con las chicas Donner, el joven Simon Murphy, Trudeau y Clark. Levina Murphy estaba demasiado débil para irse y Kesberg se negó a acompañarlos. Se formaron 2 grupos más de rescate para salvar a los adultos supervivientes. Sin embargo, ambos regresaron antes de llegar al Valle del Oso y no se hicieron más intentos. El 10 de abril, casi un mes después de que la tercera ayuda partiera del lago Truckee, el funcionario local cerca del fuerte de Sutter organizó un equipo para rescatar lo que pudieran de las pertenencias de los Donner. Las ganancias de vender estos productos ayudarían a los huérfanos Donner. El equipo de rescate halló abandonadas las tiendas de Alder Creek, con excepción del cuerpo de George Donner, quien había fallecido solo unos días antes. En su regreso a Truckee Lake, el equipo de rescate encontró a Louis Kesberg, quien milagrosamente seguía con vida. Según Kesberg, la señora Murphy había fallecido una semana después de la partida del tercer grupo de rescate. Afirmó que Tamsen Donner buscó refugio en su cabaña semanas después, pero murió trágicamente durante la noche. Sin embargo, el equipo de rescate se volvió sospechoso cuando descubrieron una olla que contenía carne humana en la cabaña de Kesberg junto con las pertenencias de George Donner, incluyendo sus pistolas, joyas y $250 en oro. Amenazado con ser linchado, Kesberg confesó que, por sugerencia de Tamsen, había escondido $273 del dinero de los Donner para beneficiar a sus hijos en el futuro. La historia completa de lo que realmente le sucedió a la expedición Donner-Reed apenas estaba comenzando para ser escrita.
La noticia del trágico destino de la expedición Donner comenzó a difundirse hacia el este gracias a Samuel Brannan, un periodista y líder en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien se encontró con el equipo de rescate mientras descendían el paso de montaña con Keseberg. Los informes de la prueba llegaron a Nueva York en julio de 1847. La cobertura del evento en todo Estados Unidos estuvo fuertemente influenciada por el entusiasmo generalizado por la expansión hacia el oeste. Aunque algunos periódicos mencionaron brevemente la tragedia, muchos exageraron la historia. Varios periódicos, incluyendo los de California, describieron el canibalismo con detalles gráficos y exagerados. Algunos informes retrataron a los miembros de la fiesta de Donner como héroes valientes, representando a California como una tierra que merece grandes sacrificios. Tras el incidente de la fiesta de Donner, el número de migrantes hacia el oeste disminuyó, probablemente más por la preocupación sobre la guerra mexicano-estadounidense que por la historia de advertencia de la fiesta de Donner. En 1846, aproximadamente 1.500 individuos emigraron a California. Este número disminuyó a 450 en 1847 y aún más a 400 en 1848. Sin embargo, la fiebre del oro de California provocó un aumento significativo en la migración, con 25,000 personas dirigiéndose al oeste en 1900. La mayoría de estos migrantes viajaron por el río Carson, aunque algunos buscadores de oro de 1849 siguieron la ruta de la partida de Donner, dejando registros y descripciones del área. A finales de junio de 1847, miembros del batallón mormón, liderados por el general Stephen W. Kearny, enterraron los restos humanos e incendiaron parcialmente 2 de las cabañas dejadas por la partida de Donner. Durante los años siguientes, solo unos pocos individuos se atrevieron a viajar por el paso, donde descubrieron huesos, varios objetos y la cabaña que una vez ocuparon las familias Reed y Graves. En 1891 se desenterró un alijo de dinero cerca del lago, probablemente escondido por la señora Graves con prisa mientras partía con un segundo grupo de socorro e intentaba recuperarlo más tarde. Lansford Hastings, quien jugó un papel en el desastre al sugerir un atajo arriesgado, enfrentó amenazas de muerte como consecuencia. Un migrante que había cruzado el área antes que la partida de Donner se encontró con Hastings y lo confrontó sobre las dificultades que habían soportado, a lo que Hastings solo pudo expresar arrepentimiento y afirmar buenas intenciones. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que había 87 miembros en la partida de Donner, aunque algunos incluyen a Sarah Keyes, la madre de Margaret Reed, así como a Luis y Salvador, lo que llevaría el total a 90. 5 de estos individuos murieron antes de llegar al lago Truckee, debido a varias razones como enfermedades, accidentes y exposición al frío. Entre diciembre de 1846 y abril de 1847 perecieron 34 miembros adicionales, con más hombres que mujeres entre los fallecidos. Los investigadores han examinado estas muertes para comprender los factores que afectan la supervivencia en condiciones extremas. Las fatalidades en el lago Truckee, Alder Creek y entre el grupo de Snowshoe probablemente se debieron a una combinación de factores, incluyendo la malnutrición prolongada, el trabajo extenuante y la exposición a los elementos. La inanición aumentó la susceptibilidad a infecciones, contribuyendo a muertes como la de George Donner. Sin embargo, la edad, el género y el tamaño de la familia jugaron los roles más significativos en determinar quién sobrevivió. Eran más jóvenes, con niños de 6 a 14 años teniendo más posibilidades de sobrevivir que los infantes y adultos mayores de 35 años. Ninguno de los individuos mayores de 49 años sobrevivió, y la mortalidad fue especialmente alta en hombres de 20 a 39 años. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres también afectaron las tasas de supervivencia. Los hombres metabolizaban las proteínas más rápido y a menudo se les asignaban tareas físicamente más exigentes, lo que los dejaba más vulnerables al hambre y al agotamiento. En cambio, los cuerpos de las mujeres almacenan más grasa, proporcionando un amortiguador contra el hambre y el deterioro físico. Viajar con miembros de la familia aumentaba la probabilidad de supervivencia, ya que las familias compartían recursos y se apoyaban mutuamente durante la prueba.
De los 87 individuos que entraron a las montañas Wasatch, solo 48 lograron sobrevivir al incidente de la fiesta Donner. Entre los supervivientes, solo las familias Reed y Breen permanecieron completas, mientras que los hijos de Jacob Donner, George Donner y Franklin Graves se quedaron sin padres. William Eddy se encontró solo. Después de que la mayoría de la familia Murphy pereció y solo 3 mulas llegaron a California, con el resto de los animales muriendo en el camino. Muchas de las pertenencias de la fiesta Donner se dejaron atrás o se descartaron. Algunos viudos se casaron nuevamente poco después de la tragedia, debido a la escasez de parejas elegibles en California en ese entonces. Los Reeds se establecieron en San José con 2 de los niños Donner. James Reed encontró éxito y prosperidad durante la fiebre del oro de California. Virginia Reed escribió una carta detallada a su prima en Illinois, relatando los desafíos enfrentados durante su viaje a California, con su padre proporcionando algunas aportaciones editoriales. El periodista Edwin Bryant llevó la carta de regreso a Illinois en junio de 1847 y fue publicada en el Illinois Journal el 16 de diciembre de 1847, aunque con algunas modificaciones hechas por los editores. Además, Virginia cumplió un voto personal al convertirse al catolicismo, una decisión que tomó mientras presenciaba las devotas oraciones de Patrick Breen en su cabaña. Los Murphy se establecieron en su nuevo hogar en Marysville, California. Mientras tanto, los Breen se asentaron en San Juan Bautista. En 1848, la familia Breen adquirió el adobe de Castro, con fondos ganados por John Breen, de 16 años, en la región del Oro de California. Convirtieron el adobe en una posada. La historia se convirtió en el foco de Hod, el artículo de Ross Brown en la revista Harper's en 1862, donde expresó incomodidad al darse cuenta de que se estaba alojando con individuos de los que se rumoreaba que habían recurrido al canibalismo durante el incidente de la fiesta Donner. Muchos otros supervivientes recibieron reacciones similares. La miembro más joven de la familia Breen, Isabella, tenía solo 1 año durante el duro invierno de 1846 a 47. Finalmente se convirtió en la última superviviente de la fiesta Donner, falleciendo en San Francisco el 25 de marzo de 1935. Después de la tragedia, los hijos de George y Tamsin Donner fueron acogidos por una pareja de ancianos cerca del fuerte Sutter. Elisa, de apenas 3 años durante el fatídico invierno, era la hija menor de los Donner. En 1911, ella escribió un relato de la fiesta Donner basado en registros impresos y los recuerdos de sus hermanas. Los hijos de Graves siguieron diversos caminos en la vida después de la tragedia de la fiesta Donner. Mary Graves se casó joven, pero su primer marido también tuvo un final trágico. Fue asesinado. Y notablemente, Mary asumió el solemne deber de preparar comidas para el asesino de su esposo mientras esperaba su ejecución en prisión, asegurándose de que no pasara hambre antes de enfrentar su castigo. Reflexionando sobre sus experiencias, uno de los nietos de Mary la recordó como una figura solemne, incapaz de derramar lágrimas, incluso cuando deseaba poder hacerlo. Su hermano William llevó una vida variada, participando en varias ocupaciones y viviendo un estilo de vida multifacético. Descrito por sus sobrinas como excéntrico y fácilmente irritado, William falleció en 1907 y fue enterrado en Calistoga. Nancy Graves, que tenía solo 9 años durante el trágico invierno, se negó a reconocer su participación en el incidente de la fiesta Donner, incluso cuando fue abordada por historiadores que buscaban documentar relatos precisos de los eventos. Se dice que Nancy luchó para aceptar su papel en el canibalismo que se cobró la vida de su madre y su propio hermano. William Eddy se casó nuevamente y formó una familia en California. A pesar de su intención inicial de cumplir su voto de vengarse de Louis Kesberg, James Reed y Edwin Bryant lo persuadieron de lo contrario. 1 año después, William Eddy relató sus desgarradoras experiencias a J. Quinn Thornton, quien escribió una de las primeras narraciones escritas de la tragedia de la fiesta Donner. Thornton también se inspiró en los recuerdos de James Reed. Eddy falleció en Petaluma el 24 de diciembre de 1859.
Mientras tanto, Louis Kesberg tomó acciones legales contra varios miembros del Partido de Socorro que lo acusaron de matar a Tamsin Donner. El tribunal falló a favor de Kesberg, otorgándole un simbólico $1 en daños, pero también se le ordenó cubrir los gastos del tribunal. Un artículo de 1847 publicado en el California Star retrató de manera espeluznante las acciones de Kesberg, detallando un incidente en el que el grupo de rescate casi lo lincha. Se alegó que Kesberg mostró una preferencia por consumir carne humana sobre el ganado y los caballos expuestos durante el deshielo de primavera. El historiador Charles McGlashan recopiló pruebas sustanciales que parecían implicar a Kesberg en la muerte de Tamsin Donner, pero después de realizar una entrevista con él, McGlashan concluyó que no había ocurrido ningún asesinato. Eliza Donner también mantuvo la inocencia de Kesberg. Sin embargo, a medida que Kesberg envejecía, se volvía cada vez más recluso, rechazado por la sociedad y frecuentemente amenazado. Desafortunadamente, la vida después de la tragedia de la fiesta Donner para los sobrevivientes no fue todo lo que se esperaba. Mientras algunos sobrevivientes del incidente de la fiesta Donner disputaban los informes de canibalismo, el mencionado Charles McGlashan, quien se correspondió con muchos sobrevivientes durante 4 décadas, recopiló numerosos relatos que confirmaban su ocurrencia. Algunos sobrevivientes inicialmente dudaron en discutir su participación debido a la vergüenza, pero finalmente se abrieron al respecto. En su libro de 1879, Historia de la fiesta Donner, McGlashan optó por no incluir ciertos detalles angustiantes como el sufrimiento de los niños antes de la muerte o la resignación de la señora Murphy cuando los últimos niños se fueron en el tercer esfuerzo de rescate. También omitió cualquier mención de canibalismo en Alder Creek. Sin embargo, en una carta a McGlashan, Georgia Donner aclaró que efectivamente se preparó y sirvió carne humana en ambas tiendas en Alder Creek, pero principalmente se la dieron a los niños más pequeños. Recordó a su padre llorando en ese periodo. Se informó que Elizabeth Donner, la esposa de Jacob, anunció una mañana que había cocinado el brazo de Samuel Shoemaker, un carretero de 25 años. El relato de Eliza Donner de 1911 sobre la prueba no hizo referencia al canibalismo en Alder Creek. La evidencia de las excavaciones arqueológicas en el campamento de Alder Creek tampoco confirmó definitivamente el canibalismo. Ninguno de los huesos hallados en el área de cocina pudo identificarse con certeza como humano. Según Rarick, solo habrían sobrevivido los huesos cocidos, y es poco probable que los miembros de la fiesta Donner hubieran tenido que cocinar huesos humanos. La narración de 1856 de Eliza Farnham sobre la terrible experiencia de la fiesta Donner se basó en gran medida en una entrevista con Margaret Breen. En su narrativa, Farnham describe los desafíos a los que se enfrentaron las familias Graves y Breen después de que James Reed y el segundo equipo de socorro los dejaron abandonados en la nieve. Según la versión de Farnham, Mary Donner, de 7 años, propuso que consumieran a Isaac Donner, Franklin Graves Jr. y Elizabeth Graves, ya que la familia Donner ya había recurrido al canibalismo en Alder Creek, incluyendo al padre de Mary, Jacob. Margaret Breen negó rotundamente que ella y su familia participaran en el canibalismo, pero académicos como Kristen Johnson, Ethan Rarick y Joseph King, cuyo relato simpatiza con la familia Breen, cuestionan la credibilidad de esta negación. Argumentan que, considerando que los Breen habían pasado 9 días sin comida, parece improbable que pudieran haber sobrevivido sin consumir carne humana. King especula que Farnham incluyó este detalle en su narrativa independientemente del testimonio de Margaret Breen. En 1847, H.A. Weiss publicó un relato donde Trudeau afirmó actos heroicos, pero también confesó haber comido a Jacob Donner e incluso a un bebé crudo con perturbadores detalles. Muchos años después, Trudeau negó el canibalismo cuando conoció a Eliza Donner, una de las pocas sobrevivientes. Repitió esta negación en una entrevista con un periódico de St. Louis en 1891, cuando tenía 60 años. A pesar de sus difíciles circunstancias y de que Trudeau finalmente dejó sola a Tamsin Donner, Eliza y los otros hijos de Donner sentían afecto por Trudeau y él por ellos.
El autor George Stewart creía que la historia de Trudeau a Wise era más veraz que lo que le contó a Eliza en 1884, sugiriendo que había abandonado a la familia Donner. Por el contrario, Kristen Johnson sugirió que la entrevista de Trudeau con Wise podría haber sido resultado de buscar atención y sorprender a sus mayores, un comportamiento típico de los adolescentes. Más tarde en su vida, puede que haya alterado su historia para evitar molestar a Eliza. Los historiadores Joseph King y Jack Steed criticaron la representación de Stewart de las acciones de Trudeau como deserción, calificándola de juicio moral exagerado, especialmente ya que todos los miembros del grupo enfrentan decisiones difíciles. Ethan Rarick respaldó esta visión, enfatizando que la historia del partido Donner es más acerca de las decisiones difíciles tomadas bajo circunstancias extremas que sobre heroísmo o villanía. El incidente del partido Donner sigue siendo un tema de interés, debido a los registros confiables que detallan los eventos, como afirmó Stewart. Aunque el canibalismo a menudo se destaca, es solo una parte de la historia que capta la atención de las personas debido a su naturaleza tabú. Este incidente se centra en familias ordinarias en lugar de individuos extraordinarios, lo que aumenta su atractivo, según Johnson. Es una trágica ironía que muchos que buscaron una vida mejor en California encontraron solo sufrimiento y muerte en lugar de prosperidad y salud. El sitio donde se encontraba la cabaña se convirtió en una atracción turística ya en 1854 y para los 1880 Charles McLachlan abogó por un monumento para honrar la memoria de la fiesta de Donner. Fue clave para obtener el terreno del monumento. En junio de 1918, una estatua que representa a una familia pionera, dedicada a la fiesta Donner, fue erigida en el lugar que se cree que es el sitio de la cabaña Breen-Kesburg. El lugar fue designado como un hito histórico de California en 1934. En 1927, el estado de California fundó el Parque Estatal Conmemorativo Donner, cubriendo inicialmente 11 acres alrededor del monumento. 20 años más tarde, compraron el terreno de la cabaña Murphy, ampliando el parque. En 1962 se construyó el Museo del Camino de los Emigrantes para exhibir la historia de las personas que emigraron a California. La cabaña Murphy y el monumento Donner fueron declarados Monumento Histórico Nacional en 1963. Una gran roca, que una vez fue parte de la chimenea en la cabaña de Murphy, ahora presenta una placa de bronce que enumera a los miembros de la fiesta Donner y sus destinos. California considera apropiado honrar este sitio porque representa un evento significativo en la historia estadounidense, transformado en un cuento bien conocido. Desde el 2000, el parque atrae cerca de 200,000 visitantes al año. Y por una buena razón, también. Sin los artefactos y los registros detallados que resisten la prueba del tiempo, América y el mundo en general quizás nunca hubieran sabido sobre el incidente de la fiesta Donner, sin duda uno de los episodios más aterradores y espeluznantes en la historia del Viejo Oeste. No es mitología, no es folclore, no es una fábula ni un cuento de hadas de la frontera, es la verdad, aunque sea una parte aterradora de ella.